Un disco duro es una herramienta informática que se utiliza para guardar información. Este almacenaje se realiza gracias a procedimientos magnéticos. En la actualidad casi todos los ordenadores de sobremesa tienen uno, a pesar de que se considera que con el paso del tiempo su uso declinará por otro tipo de dispositivos. Un disco duro está formado por platos encerrados en una pequeña caja de metal sobre los cuales existe un cabezal para poder leer y escribir la información. Su desarrollo se debe prioritariamente al trabajo de IBM en la década del 60. Como todos sabemos, su uso ahora es masivo, circunstancia que da cuenta del modo impresionante en que fue difundiéndose su uso. Esto se debe principalmente a que los discos rígidos han disminuido considerablemente su costo con el paso del tiempo. Operativo y los usuarios lo reconocerán como una o más unidades. Esta circunstancia es especialmente útil para realizar backups, utilizar dos sistemas operativos, etc. Además, cada partición debe formatearse con un determinado sistema de archivos para ser útil. Los discos duros SSD los hemos empezado a ver en el mercado de gran consumo en los últimos años. Cada día es más normal comprar un ordenador con un disco duro SSD para realizar la instalación del sistema operativo Windows, Linux, MacOS y aplicaciones de alto rendimiento para pasar a utilizar los discos duros tradicionales a almacenar datos. Son muy parecidas a un pendrive. No tienen partes mecánicas. En lugar de contener en su interior un plato y un cabezal, igual que si fuera un tocadiscos, la estructura de los discos SSD es una placa de circuitos con chips de memoria y componentes fijos. Estos tipos de discos duros son los más usados en entornos profesionales y normalmente vas a encontrar discos duros SAS en sistemas de almacenamiento tipo IBM System Storage, Disk Storage Systems de HP, etc. Suelen estar instalados en el RAM del servidor y rara vez encontrarás solo un disco SAS. Su utilidad es usar varios discos a la vez para funcionar como espejo en sistemas RAID y clústeres. Generalmente se montan varios discos SAS en el RAM del servidor y se utilizan como almacenamiento de todos los datos de la empresa. Una peculiaridad interesante de los sistemas de almacenamiento con discos SAS es que se usan para poder reemplazar en caliente los discos duros que fallan. Es decir, si un disco se estropea no hace falta apagar el ordenador, se quita e introduce otro para no provocar paradas en el servidor. Estos tipos de discos duros son los que seguramente tienes instalados en tu ordenador. Los discos duros SATA y son discos mecánicos que a diferencia de los discos SSD tienen plato y cabezal, similar a un tocadiscos. Las ventajas de los discos duros SATA tercero es su bajo precio comparado con un disco SSD. Como he mencionado antes, por el mismo precio de un disco duro compras aproximadamente 10 veces más de capacidad. Los inconvenientes de un disco duro SATA tercero es su menor velocidad si hacemos una comparativa SATA tercero vs SSD entre distintos modelos. Observa esta comparativa de discos duros y esta otra. También decir que si mueves mucho la información con el paso del tiempo serán más proclives a fallar. Si estás interesado en evitar pérdida de datos ante fallos puedes hacer una instalación de discos en RAID o backups periódicos. Es un motor que mueve la estructura que contiene las cabezas de lectura entre el centro y el borde externo de los discos. Un actuador usa la fuerza de un electromagneto empujado contra magnetos fijos para mover las cabezas a través del disco. La controladora manda más corriente a través del electromagneto para mover las cabezas cerca del borde del disco. En caso de una pérdida de poder, un resorte mueve la cabeza nuevamente hacia el centro del disco sobre una zona donde no se guardan datos. IDE significa Integrated Device Electronic, su traducción es componente electrónico integral. Tienen unas tasas de transferencia menores a los SATA. Es un elemento que permite interconectar dos terminales de manera temporal sin tener que efectuar una operación que requiera una herramienta adicional. Dicha unión de terminales cierra el circuito eléctrico del que forma parte. Conector de energía. A través de ese conector la fuente de alimentación le suministra energía al disco duro. En la imagen se puede apreciar que es un conector Molex de 4 pines, pero también pueden ser SATA. El disco duro tiene un brazo que mantiene las cabeceras de lectura-escritura. Este brazo puede mover las cabeceras por las diferentes pistas. La velocidad a la que se puede mover este brazo es increíble. Es bastante ligero siendo al mismo tiempo potente y preciso. El brazo se puede deslizar por la superficie del disco cientos de veces por segundo si lo necesita. Son de los componentes del disco duro más sensibles. Los cabezales funcionan variando la posición dentro del disco duro para poder acceder a la información que necesitamos.
El aumento de la densidad magnética y los sistemas de recuperación de la señal, hace que en la actualidad, estos componentes del disco duro necesiten de un ajuste y programación de funcionamiento. El sistema de funcionamiento consiste en una bobina de cobre encerrada en un imán voice coil, que en función de la corriente que se le aplique varía su posición para acceder a la información requerida. Disquetera, unidad de disco flexible o unidad de disquete floppy disk drive, FDD de 3 pulgadas permite intercambiar información utilizando disquetes magnéticos de 1,44 MB de capacidad. Aunque la capacidad de soporte es muy limitada si tenemos en cuenta las necesidades de las aplicaciones actuales, se siguen utilizando para intercambiar archivos pequeños, pues pueden borrarse y reescribirse cuantas veces se desee de una manera muy cómoda, aunque la transferencia de información es bastante lenta si la comparamos con otros soportes, como el disco duro o un CD-ROM. La unidad de CD-ROM, lectora de CD o compactera, permite utilizar discos ópticos de una mayor capacidad que los disquetes de 3,5 pulgadas hasta 700 MB. Esta es su principal ventaja, pues los CD-ROM se han convertido en el estándar para distribuir sistemas operativos, aplicaciones, etc. Una regrabadora puede grabar y regrabar discos compactos. Las características básicas de estas unidades son la velocidad de lectura, de grabación y de regrabación. En los discos regrabables es normalmente menor que en los discos que solamente pueden ser grabados una vez. Las regrabadoras que trabajan a 8x, 16x, 20x, 24x, etc., permiten grabar los 650, 700 o más megabytes hasta 900 megabytes de un disco compacto en unos pocos minutos. Las unidades de DVD-ROM son aparentemente iguales que las de CD-ROM, pueden leer tanto discos DVD-ROM como CD-ROM. Se diferencian de las unidades lectoras de CD-ROM en que el soporte empleado tiene hasta 17 GB de capacidad, y en la velocidad de lectura de los datos. Las conexiones de una unidad de DVD-ROM son similares a las de la unidad de CD-ROM: placa base, fuente de alimentación y tarjeta de sonido. La diferencia más destacable es que las unidades lectoras de discos DVD-ROM también pueden disponer de una salida de audio digital. Puede leer y regrabar imágenes, sonido y datos en discos de varios gigabytes de capacidad, de una capacidad de 650 MB a 9 GB.